Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con el doctor Luis Murillo, economista. Y por supuesto el tema que nos convoca es el tema que está siendo titular de los periódicos, por las redes sociales, no se diga, y en las calles que hemos visto manifestaciones a favor y manifestaciones en contra de la decisión tomada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y anunciada este lunes. Desmenucemos un poquito estas decisiones. O si quiere, antes de desmenuzar las decisiones, hablemos de cuáles son las opciones que había tenido el INS antes de tomar esta decisión. Bueno, yo creo que las opciones que debió haber hecho, y no solo desde este gobierno, sino que desde hace un poco más de 20, 25 años, son de carácter estructural, ¿verdad? Uno, realmente es hacer una buena planificación y transparentación de lo que son las inversiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente el INS es una parte importante del sistema financiero de este país y maneja, digamos, una plata que podría ser un bonito fondo de inversión manejado transparentemente. Un segundo, digamos, elemento... Es decir, a ver, parte del sistema financiero como lo son las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo. Claro, porque ellos lo que hacen es captar, hasta antes del 1 de julio, 6.25%. De los trabajadores. De los trabajadores, y si tenían cotizando más o menos 916.000, 920.000, es mucha plata. Y eso en un fondo de inversión bien manejado le genera, en este caso, algún tipo de beneficio. Esa es la primera medida. Yo creo que en esa medida deberían de establecer un reglamento que prácticamente les dé una idea de cómo manejar ese fondo de inversión, de tal manera de que reditúe algunos beneficios a la seguridad social de este país. Porque el problema con un fondo de inversión es que el fondo de inversión, al final de cuentas, es un riesgo siempre. Es decir, existe la posibilidad de ganar, pero existe también la posibilidad de perder. A ver, todo en esta vida es un riesgo. Sin embargo, digamos, hay unas cosas que son inauditas. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un edificio de tantas plantas, no sé, 10 plantas, todo el mundo sepa de que es una inversión del Seguro Social y está casi deshabitado? ¿Qué tipo, en este caso, de redituación de beneficio va a generar para la población? Entonces, esa es una primera medida. Una segunda medida que creo que deben de establecer son los gastos administrativos, ¿verdad? Porque no es posible de que al 2007 se tenía un nivel de superávit de más o menos 1.600 millones de córdobas y ahora se tenga un déficit de 2.300 millones de córdobas. Entonces, quiere decir de que ahí una de las medidas es buscar cómo hacer eficiente en la parte administrativa a la institución. Y un tercer elemento que es de carácter estructural, ¿verdad? Bastante estructural, es establecer, digamos, algún tipo de medidas de política económica que den trabajo, digamos, más estable y de mayores niveles de ingresos. Una de las medidas que todavía no se ha tomado es el primer empleo. En otros países lo que hacen son medidas de política fiscal que le dan, digamos, un beneficio a las empresas siempre y cuando contraten, digamos, una parte importante que queda fuera del mercado laboral, como son los jóvenes. Pero entonces yo lo que veo es de que nosotros estamos cayendo, digamos, en un ciclo de unos 4 o 5 años. Se están tomando algunas medidas, algunas acciones de carácter coyuntural que no resuelven el problema, parchan el problema, pero prácticamente estamos en este caso siendo cada vez más afectados por las medidas. Porque de una u otra manera, es decir, solo pongámonos a pensar qué injusticia, ¿verdad?, cuando hasta después de jubilado vos vas a tener que aportar a un sistema de carácter solidario que se supone de que ya tú durante la vida útil, ¿verdad?, de tu vida laboral, dicho sea de paso, ya aportaste no solo para poder recibir salud en ese momento, sino que también para tener los últimos días de tu vida, digamos, un poco tranquilo. Entonces, ¿cómo es posible de que los pobres pensionados, que en su mayoría tienen niveles de ingresos relativamente bajos, le quite poder adquisitivo todavía con un 5%? Sí, porque ahí es matemática simple, hay un 5% de ajuste por devaluación, pero hay un 5%
de retención por cotización, porque es básicamente una cotización lo que se está haciendo, ¿no? Así es. Entonces, en letras llanas es prácticamente un congelamiento de las pensiones a partir del 1 de julio. Así es. Y prácticamente están haciendo pagar, ¿verdad?, todos los errores que se han venido cometiendo por más de 20, 30 años, ¿verdad?, de mal manejo de los recursos del Seguro Social en la gente más vulnerable que a final de su vida útil, ¿verdad?, en el mercado laboral tiene bajos niveles de ingreso y todavía tiene que aportar para la sostenibilidad de algo que ellos no tienen la culpa realmente. Uh-huh. Ahora, no todos los pensionados están afectados por esta, porque habla de pensionados por vejez, por viudez y por invalidez, ¿no? Así es. Uh-huh. Así es. Pero, por ejemplo, las víctimas de guerra no están tocadas aquí. Sí, pero son una pequeña parte, ¿verdad? El grueso sí va a salir afectado con esta medida, ¿no? Que prácticamente yo creo que es bastante injusta, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, todo el flujo monetario que se mueve como producto de las cotizaciones o de las pensiones no es nada despreciable. Sí. Yo calculo más o menos que anda entre un 8 y un 10% del Producto Interno Bruto. Y eso es mucha plata. Es decir, si tú le pones eso, tú estás abonando una medida para poder contraer o para generar una contracción del consumo de este país. Y lo que va a ser grave. Sí. Vamos a hablar en breve acerca de los efectos financieros que va a tener para el país estas medidas. El tema del superávit, es decir, más de 1.000 millones en superávit y después un 2.000 millones en déficit. Sí. ¿Cómo se llega a ese punto? Es decir, evidentemente de que fue un proceso, ¿no?, gradual para llegar hasta esos 2.000 millones. Pero ¿cómo se llega a este punto? ¿Por qué el INS, que había estado relativamente bien, y digo relativamente bien porque del INS no se ha hablado bien desde hace muchos años, sí, es decir, por lo menos de los últimos 20 años se ha hablado de crisis en el INS, pero que estaba relativamente bien, ahora tiene un déficit tan fuerte? Yo creo que hay un sinnúmero de factores que no lo podemos, digamos, agotar en esta mesa, ¿no? Uno es de que la mayor parte de los gobiernos, ¿verdad?, de izquierda y de derecha han tomado el INS desde el punto de vista histórico como una especie de caja chica, ¿verdad?, en donde han canalizado recursos y los han utilizado, digamos, para otros fines que no es el objetivo fundamental. Un segundo, digamos, elemento es que creo que se tomaron medidas en determinado momento que daban, digamos, un rédito de carácter político, pero que generaba un problema en el mediano y en el largo plazo. Uno de ellos fue la llamada pensiones reducidas, porque sí, recordemos de que lo que la ley te decía era que tú ibas a tener, digamos, una pensión si tenías una cotización de 750 semanas. Y entraron, o se previó de que eran 9.000 personas las que estaban dentro de la pensión reducida, y ya vamos por 45.000 y siguiendo contando, ¿verdad? Entonces, se han venido, digamos, generando una presión, los bonos que en determinado momento se le dieron a 120.000 trabajadores, que de una u otra manera también presionaron el presupuesto del Seguro Social. El supernumerario, el personal supernumerario que ha tenido, digamos, el Seguro Social, que dicho sea de paso, en una era de la globalización debería, digamos, de ser al revés. Si tú tienes un sistema automatizado, tú deberías en este caso de tener menores cantidad de personas laborando y ser más eficiente desde el punto de vista financiero institucional. Entonces yo creo que se debieron de haber tomado algunas medidas. Una de las medidas que creo que no se ha logrado, digamos, analizar es el caso de la transferencia per cápita que se hace a las clínicas previsionales, porque de una u otra manera esas clínicas previsionales tienen, digamos, un flujo fijo, porque por cada cotizante, ¿verdad?, ya afiliado a esa previsional, sí, esté trabajando o no esté trabajando, él recibe, digamos, un porcentaje, pero si nosotros lo contrarrestamos con la eficiencia y la calidad de la salud, deja mucho que desear. Entonces, yo creo que si nosotros hablamos de competencia, de competitividad, deberían en este caso de revisar ese renglón de tal manera de que se le dé la atención, digamos, adecuada a las personas que requieren el servicio. Pero eso, con o sin reformas, ha estado mal desde hace rato. Claro. ¿verdad?
con o sin reforma. Pero genera flujo, sí. Claro, y entonces y eso se debe, me parece a mí que debe ser un tema que se debe revisar. Claro. No sé cómo son los contratos, no sé los plazos que tienen estos contratos. Claro. Lo que sí se sabe es que por cada afiliado a una previsional, el INSS paga. Claro. ¿Ah? Reciba o no atención. Así es. ¿Ah? Y entonces a mí me parece que ese es un tema revisable. Pues, claro, claro. ¿Ah? Un tema revisable. Con esto de superávit y demás, el tema de la pensión reducida es el que más daño ha causado en el INSS. Porque es decir, hay muchos que hablan de las pensiones para héroes, madres de héroes y mártires y para víctimas de guerra. Pero, a ver, desde mi lógica, sí. Desde mi lógica como ciudadano, la guerra terminó hace 20 años prácticamente en Nicaragua. Es decir, hace 18 años terminó la guerra en Nicaragua. Sí. Vamos a darle un plazo de 2 años para hacer el censo de las víctimas de guerra. Es decir, al 92 tendríamos un censo correcto, completo, bastante completo de víctimas de guerra para ser beneficiadas por una pensión del Seguro Social. Porque esa es una decisión que se tomó desde los 80. Claro. ¿No? Y que en los 90 no cambió. Sí. En los 90 no cambió. Entonces, ya del 92 para acá, es decir, en los últimos 16 años, ¿cuánto? 16 años, ¿no? Sí. En los últimos 16 años, no hay por qué sumar nuevas víctimas de guerra. Y entendería yo que las víctimas de guerra, de alguna manera, el número de víctimas de guerra es finito y se reduce. Es decir, no debe de crecer y más bien tiende a reducirse porque muchos de ellos vienen falleciendo, pues, por temas de edad, por temas de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con las madres de héroes y mártires. ¿Ah? Es decir, que a estas alturas, del 92, 93 para acá, ese debería de ser un rubro que debería estar reducido en cantidad de personas que reciben beneficios. Sí, pero el problema ha sido, digamos, más de carácter político. A ver, 2 cosas que yo creo que es importante. Nosotros tenemos que estar claros de que el Seguro Social debe de cumplir con el principio de solidaridad y aquella población que es más vulnerable se debería, en este caso, de compensar. En el caso de las víctimas de guerra, que dicho sea de paso, no es un peso importante dentro del presupuesto del Seguro Social. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en cada uno de los gobiernos prácticamente se ha restringido, ¿verdad?, el estudio y realmente el censo de cuáles son las personas que deberían de estar, ¿verdad?, gozando de ese beneficio. Entonces yo creo que una medida, digamos, adecuada, ahorita que usted acaba de tocar el tema, es establecer un censo y hacer, digamos, un cierre. Es decir, de aquí a 2 años nosotros hacemos el censo y aquellas personas que por X o Y motivo, cuestiones políticas, ¿verdad?, que salieron del país, deberían, digamos, de entrar y después de ese periodo ya no se acepta más. ¿Por qué? Porque prácticamente si tú lo dejas abierto, puede en este caso filtrarse y puede generar, digamos, una reducción en el presupuesto del Seguro Social, que tampoco es un tema, digamos, de gran peso en el presupuesto del Seguro Social. Más peso tiene el tema de la pensión reducida. Pero la pensión reducida era un tema más que económico, era un tema político en su momento. A ver, eso era, si te quedas, te mato y si te corres, te tiro. No aceptar la demanda de los que pedían la pensión reducida para el gobierno hubiera sido un peso político importante. ¿Ah? Y bueno, se habló de 9.000 personas, 8.000, 9.000 personas al inicio y ya pasaron las 40.000. Así es. ¿Ah? Lo cierto es que me parece que no se hizo el cálculo que se debió haber hecho en ese momento. Pero ¿qué opción tenía el gobierno? No aceptar. Porque el tema de la pensión reducida, si no me equivoco, lo quitó doña Violeta. Así es. ¿Ah? Ella fue la que lo eliminó, porque existía antes de los 90. Sí, pero, a ver, quedó algo activo que se utilizó en determinado momento. Voy a comentar otra cosa, pero quiero comenzar por esto. Lo que te dice la ley es de que si tú entras al Seguro Social y sin haber cotizado ni siquiera una vez, teniendo la edad de más de 45 años, tú no necesitas cotizar 750 semanas, sino que necesitas al menos 250 semanas. ¿Verdad? Entonces, eso es un elemento, un artificio que se utilizó. Ahora, la cuestión es un poquito más de carácter estructural. ¿Por qué?
porque en este país hay un alto nivel de informalidad y hay un alto nivel de tercerización y terciarización. ¿Qué significa? De que muchas empresas lo que hacen es subcontratar a otras empresas, el trabajador en este caso realiza la actividad, pero todas se pasan la pelota y nadie quiere pagar la seguridad social. Entonces yo creo que para resolver este problema debería ser de carácter más sistémico, ¿verdad? Comenzar a, por ejemplo, a reglamentar lo que es la tercerización y la terciarización de la economía, que es una y ley que alguien debe, en este caso, asumir el pago del INS patronal. Y el trabajador... Pero, a ver, el tema de la tercerización al final no pasó por la Asamblea Nacional, es decir, quedó fuera de la agenda de la Asamblea Nacional. Entiendo que la empresa privada principalmente se opuso al tema de la tercerización y en el modelo de diálogo y consenso, claro. Entonces se atendió eso de la empresa privada. Porque ¿qué es lo que manda la tercerización, la subcontratación, el outsourcing y demás? Que si yo soy el contratante, yo debo de garantizar que al que estoy subcontratando cumpla con los requisitos de la ley. Claro. En materia de seguridad social. Y a su vez, a quienes subcontrate de la misma manera. Porque si no, el responsable soy yo. Así es. Eso es básicamente lo que sucede. Y aunque no existe ley, hay jurisprudencia en este sentido, en Nicaragua. Porque los tribunales laborales sí han mandado a la empresa original a pagar prestaciones de trabajadores que no estaban contratados directamente por ellos, sino que estaban contratados por un subcontratista. Sí, a ver, la jurisprudencia es una de las funciones, uno de los orígenes de la ley, ¿verdad? Sin embargo, en el campo laboral los juicios son bastante largos, ¿verdad? Y la jurisprudencia muchas veces cae en el ámbito político. Entonces, sí es una fuente del derecho, ¿verdad? Pero en este país en donde no tenemos mucha institucionalidad, por lo general eso no priva. Si nosotros agarramos la pirámide Elsen, ¿verdad? Nosotros miramos de que, por ejemplo, un decreto presidencial está por encima de la constitución política y eso prácticamente todo el mundo lo ha dejado pasar. Pero a lo que yo voy es de que el problema es más de carácter estructural. Tú como Estado tienes la obligación de proteger al más vulnerable y el más vulnerable es el trabajador. Y si el trabajador está realizando una actividad económica y que por X o Y motivo, por la globalización, por algunos intereses económicos, tú utilizas la fuerza del trabajador, la fuerza laboral, pero no les pagas las prestaciones sociales, los años van pasando. Y cuando en este caso él se tiene que jubilar, prácticamente no tiene la cantidad de cotizaciones y prácticamente cae en la informalidad. Entonces allí se quisieron establecer algunos réditos de carácter político que a mí me parece, digamos, bastante bien de aquellas personas que de una u otra manera, digamos, cotizaron y no en este caso acceden. Yo pongo, digamos, el ejemplo. Cuando yo comencé a trabajar en una universidad pública, yo estuve año y medio y a mí me quitaban el 6.25%. Pero prácticamente cuando yo fui a revisar, ¿verdad? Una vez que salí de esa institución, no me reportaron ni una sola vez mi y no le dieron ni una sola vez colilla. Y ninguna vez me dieron colilla. Es decir, allí me quitaron en este caso un porcentaje de mis niveles de ingreso y me quitaron año y medio de cotización, de tal manera que yo comencé casi de cero cuando, digamos, me reinserté al mercado laboral nuevamente. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que el Estado tiene la obligación de proteger y hacer cumplir las leyes. Es decir, la empresa de una u otra manera puede subcontratar, pero alguien se tiene que ser responsable de pagar, digamos, el IN laboral y el trabajador de pagar su IN laboral también. Ok, pero volvemos al tema de las pensiones reducidas. Es decir, lo que la ley establecía era que una persona arriba de 45 años no estaba obligada a pagar las 750 semanas, es decir, podía pagar X cantidad. 250. Sí. O un mínimo de 250, ¿no? Claro. Para poder acceder a una pensión, al cumplir los 60 años. Porque lo que se establece para la pensión es tener 60 años cumplidos y 750 semanas cotizadas. Y hay un acápite especial que lo que permite es, a partir de los 45 años, por primera vez, dentro del Seguro Social, un mínimo de 250 semanas, que son básicamente 5 años de trabajo. Así es. Sin embargo, aquí, en este momento, los que están recibiendo pensión reducida
no entraron a trabajar todos de 45 años. Es decir, lo que se tomó en cuenta es desde la primera vez que empezaron a trabajar hasta los 60 años. Que pudo ser que su primera cotización fue a los 20 años. Pues. Así es. ¿Ah? Entonces, a ese punto es que voy yo. A ver, si tú como empresa, ¿verdad?, privada, sea formal o sea no formal, tú aprovechaste la fuerza laboral del trabajador y te generó ganancia, pero no contribuiste a la seguridad social de él, entonces el Estado que tiene que asumir, digamos, ese costo. Entonces, eso se tiene que reglamentar y yo creo que debería de pensarse muy bien la reglamentación, ¿verdad?, de la llamada terciarización, outsourcing o la intermediación, como se le denomina, de tal manera de que el Estado no siga, digamos, incurriendo en esos costos que prácticamente deberían de ser del sector privado. Pero además me parece a mí dejar muy claramente establecido que hay una edad específica para poder acceder a la pensión reducida. Claro. ¿Ah? Porque, pues, no sé, y además responsabilidades. Porque aquí hay responsabilidades, es decir, lo cierto es que ha habido una rasgadura de vestiduras por parte de la empresa privada, pero la empresa privada tiene responsabilidad en esto que está ocurriendo, porque al final de cuentas, decir, aparte de la figura del seguro facultativo, le toca a las empresas, le toca a los empleadores asumir el seguro social del trabajador. ¿Ah? Claro. Ahora, otro problema que tiene el seguro social es de que la carga financiera recae, digamos, en una parte mínima de la población. A ver, vamos a poner, digamos, un ejemplo. El nivel, digamos, de formalidad de este país, 8 de cada 10 empresas es informal, es decir, menos del 20% es formal. Entonces ahí vos vas a agarrar el patronal. Pero 916,000 personas están cotizando. Pero de esas 916,000 personas, más o menos el 70% gana entre 1,000 y 10,000 córdobas, ante lo cual no es que vas a tener, digamos, una liquidez bastante fuerte. Es decir, aquí se tiene que pensar en una liquidez del seguro social por diferentes vías. Mejorar, en este caso, ingresos de los trabajadores, mejorar la formalidad de las empresas, mejorar la formalidad del mercado laboral, ¿verdad? Y buscar competitividad. Y realmente yo lo que veo es de que prácticamente están castigando a los sectores más vulnerables. Y un ejemplo, digamos, muy palpable acá. Es decir, el primer costo que se le va a poner son a los que estamos cotizando, ¿verdad? Porque sube del 6.25 al 7.25. El 7 cerrado. O al 7. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso te lo van a aplicar a partir del 1 de julio. Pero a las empresas, ¿verdad?, le están dejando un margen, porque le están dejando, digamos, 2 etapas. De acá al 2020 y del 2020 al 2022. Pero lo que pasa es que en el 2013 no se tocó a los trabajadores. Sí, pero el trabajador es el más vulnerable. Sí, no se tocó a los trabajadores y se tocó solamente a las empresas, que pasaron del 16, creo que era 16, al 19%. Claro, sí. 3 puntos, pero 3 puntos fue fuerte y ahorita le van a... Y ahora son 3.5 más. Claro. Y entonces, claro, el pasivo laboral, allí sí yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente del COSEP, porque prácticamente eso está restando la competitividad. Es decir, el pasivo laboral con este tipo de medidas hace menos competitivo a la empresa de Nicaragua frente a sus homogéneos a nivel de la región y quizás a nivel de países en vías de desarrollo. Ok, vamos a echar un pie atrás, o vamos a suponer que echamos un pie atrás, y que no se toque ese 6.25 ni se toca ese 19% que está ahora del laboral y del patronal respectivamente. ¿Ah? Y voy al 1 de marzo de este año, cuando se aprobó el tema de el salario mínimo. Sí. Los trabajadores pedían 2 dígitos, pedían el 12%, la empresa privada estaba que debía de ser entre el 8 y el 9% el aumento del salario mínimo. ¿Ah? Sí. Han dado más o menos en esos niveles los años anteriores. Este año hubo un aumento un poco más, llegó a los 2 dígitos el aumento del salario mínimo y la empresa privada no lo quiso firmar. Usted me dice que parte de la solución que podría encaminar a mejorar las condiciones del INSS es una reforma estructural que permita mejorar los ingresos de los trabajadores.
pero la empresa privada dice que no tiene capacidad para mejorar ingresos, o por lo menos no, bueno, eso es lo que ha dicho, ¿no? El asunto es que los ingresos de los trabajadores por parte de la empresa privada se encuentran con un muro. ¿Ah? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se hace para mejorar realmente el ingreso del trabajador? Porque, a ver, ahorita estamos, salario mínimo anda más o menos en los 6.500, el más bajo, me parece. Por ahí anda. Así es. ¿Ah? Pero tenemos ante el INSS desde 1.000 córdobas, cotizaciones desde 1.000 córdobas, lo que es gravísimo, pues. Sí. Es decir, yo no sé quién sobrevive con 1.000 córdobas en este país. Difícil, ¿no? Sí. Teniendo una canasta básica de más de 12.000. Hablemos de esto después de la pausa. Regresamos en breve. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo acerca de la decisión tomada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, anunciada este lunes recién pasado. Decíamos que parte de las reformas estructurales que este país debía, las reformas estructurales que el país debía de tomar o debía asumir, es el tema del ingreso del trabajador. ¿Ah? Pero mencionaba yo el caso de las discusiones del salario mínimo, que han sido verdaderas discusiones. Incluso este año fue una decisión tomada por el gobierno por falta de consenso. Bien, bueno, dos cosas acá. Uno, la empresa privada tiene como objetivo obtener ganancia o beneficio y no aplicar el principio de solidaridad, digamos, para aumentar los ingresos de los trabajadores sin más ni más. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que el Estado debería tener un sinnúmero de medidas de política económica para incentivar a generar mayores niveles de ingreso en las empresas y de esa manera los trabajadores también tengan mayores niveles de ingreso como pago de su fuerza laboral. ¿Las exoneraciones no son parte de esos incentivos? Yo creo que sí, pero el problema de las exoneraciones es de que beneficia a una parte muy pequeña de la actividad económica de este país. Yo creo que la vía está, digamos, por otro lado, nada más de que requiere medidas de carácter muy estructural. Una de ellas es el caso del acceso y el costo de la parte financiera. Es decir, la mayor parte de este país es micro, mediana y pequeña empresa que le da empleo e ingresos a los trabajadores. Un 80% de los trabajadores de este país están en pyme. Sí, pero si nosotros agarramos la tasa, en este caso, que la tasa de interés que tienen que pagar está por encima del 45%. ¿Y qué significa eso? De que ellos no pueden acceder, por ejemplo, a un sistema bancario que le cobre una tasa entre el 16 y el 22%, sino que a las microfinancieras o a las financieras que están por encima del 45 o 50%. Entonces debería de establecerse una medida de política económica de un fondo de tal manera de que incentive el acceso y un costo justo de lo que es el recurso financiero para generar actividad económica. Es segundo. Pero Nicaragua de alguna manera ha contraído deuda con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, con el mismo Banco Centroamericano de Integración Económica, no sé si con el FMI, el Banco Mundial, que han traído créditos justamente para producir. ¿Ah? Y eso viene a tasas relativamente preferenciales que aquí no se aplican absolutamente. Y aquí a lo que quiero llegar es que finalmente, porque el sistema financiero de Nicaragua es privado, Claro. ¿verdad? Finalmente es el sector privado el que de alguna manera detiene el crecimiento del sector privado. A ver, el problema, y vuelvo, digamos, a recalcar, es de que para que tú accedas a esos créditos que son, digamos, de carácter concesionario, tú tienes que tener formalidad. Y eso es uno de los mayores problemas que tiene este país. Uh-huh. Voy a comentar un poco lo que hacen, digamos, algunos países europeos que mejoran, en este caso, el acceso y el costo financiero, ¿verdad? Ellos tienen algo que se llama el sistema CARI, Crédito de Ajuste Recíproco de Interés. Entonces ellos vienen y dicen, bueno, a mí me interesa este tipo de productores y estos sectores. Entonces ellos fondean, ¿verdad? Y establecen una alianza con el sistema bancario privado. Y te dice, mire, a mí me interesa estos sectores, estos productores, aquí tiene este fondo
y usted me le va, en este caso, a dar el financiamiento y me le va a pedir estos resultados. Eso no se mira, digamos, acá. Es decir, el fondeo que se hace es un fondeo casi de carácter privado, las microfinancieras la hacen, las financieras la hacen, pero cuando tú vas a prestarlo, prácticamente el spread, que es el diferencial entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, ¿verdad?, es realmente escandaloso en este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú no le mejoras el costo del capital financiero, prácticamente nadie puede producir sin financiamiento. Sí. Ese, digamos, es un elemento. Un segundo elemento que creo que es importante para mejorar los niveles de ingresos es que aquí las cadenas productivas están destrozadas. Prácticamente los intermediarios son los que obtienen la mayor parte de la ganancia. Miremos en los mataderos, miremos en el sector cafetalero, que cuando se establece alguna medida, los que lo obtienen son los grandes productores y aquellos que tienen los grandes beneficios, no el pequeño productor que es el que produce. Sí. Y entonces eso significa que las cadenas productivas de este país están desbaratadas y los que acceden a esos créditos, ¿verdad?, es el grueso de ni siquiera los productores, sino que son los comercializadores. Yo recuerdo cuando Alemán estableció una medida, cuando el precio del café cayó de 150 a menos de 50, y él estableció un incentivo para el quintal de café oro en $30. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el café oro pasa por un beneficio, sobre todo seco. Y los pequeños productores no tenían, digamos, eso. Los que se beneficiaron de esos $30 fueron los que les prestaban el servicio y los intermediarios. Entonces, creo que por esa vía, reestructurando las cadenas productivas, haciendo más eficientes las actividades económicas, se puede mejorar el asunto. Lo otro es algunas medidas de incentivo de tipo fiscal, por ejemplo, el primer empleo. Es decir, yo, Estado, te voy a cobrar impuestos y por el hecho de que le des empleo a personas jóvenes que van ganando experiencia, yo te rebajo el IR, por ejemplo. ¿Verdad? Lo otro es prácticamente establecer medidas de incentivo para poder realmente generar una exportación de en este país. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los productores no llega ni siquiera, digamos, a la parte intermedia de la exportación. Es decir, ellos producen, los intermediarios agarran o acopian y prácticamente son los que manejan la información y los que obtienen los beneficios a nivel internacional. Sí. Entonces el productor se sigue, en este caso, sigue trabajando mucho, tiene bajos niveles de ingresos, no le puede pagar a sus trabajadores y el intermediario es el que obtiene la mayor parte de la ganancia. Eso me indicaría a mí que los gobiernos, y digo los gobiernos en plural, se han llenado la boca hablando de beneficios para la producción y de incentivos a la producción y demás, por ejemplo, el tema que usted mencionaba de los $30 Claro. del café oro. Pero han sido incentivos mal dirigidos. Claro, lo que pasa es que, a ver, en comercio internacional hay una medida que se llama la industria naciente. Es decir, cuando tú identificas un sector que es potencialmente bueno, voy a poner el ejemplo ahorita, un sector que tiene una alta potencialidad es el cacao. Cacao fino. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes, en este caso, identificar a los productores, el sector, y ayudar en todo el sistema de comercialización, producción, intermediación, ¿verdad?, etcétera. Y le das, en este caso, un incentivo por 5 años, de tal manera de que los productores se oxigenen y puedan, en este caso, mejorar sus niveles de ingreso y mejorar su calidad de su tecnología. Pero eso no sucede. La mayor parte, nosotros hemos trabajado, digamos, en algunas zonas, como en el caso de la Dalia, ¿verdad? Y la mayor parte de las empresas que obtienen ese beneficio del cacao son las empresas acopiadoras, la red no sé qué de Suiza. Sí. Y entonces nosotros le hacíamos la pregunta, mire, ¿y por qué en este caso ustedes solo le compran al productor el cacao en baba? ¿Verdad? Y entonces ellos decían, es que ellos no manejan la técnica para poder obtener el secado y generar una calidad. ¿Y por qué no se le enseña? Entonces, es decir, no es lo mismo comprar el cacao en baba que el cacao ya seco con una cierta calidad. Y prácticamente la ganancia se queda en los intermediarios. Pero vuelvo, son políticas mal dirigidas de alguna manera. Es decir, porque de repente deberían de llevar, nombre y apellido. Es decir, este es para el que produce en el campo esta medida. Claro. No es para el producto como tal,
sino Claro. para el productor. Claro. ¿Ah? De alguna manera. ¿Esto es presión económica, de alguna manera, de los sectores más pudientes en el país hacia los gobiernos? Dejo la pregunta para Está bien. después de una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Luis Murillo, economista. Decíamos antes de la pausa que las políticas para beneficiar la producción de alguna manera no han estado dirigidas hacia el que está produciendo, sino al que termina, al que está en la cadena prácticamente antes de la exportación, para los productos de exportación o antes de la comercialización, digamos. ¿Ah? ¿Ha habido presión, cree usted que ha habido presión de los sectores más pudientes, justamente esos que terminan ganando más, para provocar estos beneficios que no terminan siendo dirigidos al producto, sino, que terminan siendo dirigidos al producto y no al productor? Bueno, yo creo que acá es un poquito relativo hacer ese planteamiento, porque en este país el que genera más presión es el COSEP, que representa más o menos un 19-20% de todo el sistema empresarial de este país, y el único que le puede tocar la mesa o golpear la mesa a los diferentes gobiernos, ¿verdad? El resto o grueso de los pequeños productores no tiene, digamos, esa acción colectiva, de tal manera de que al final no logra haber una política que realmente integre todos los procesos de la cadena productiva y que haga bajar hasta la base esos beneficios para poder mejorar los niveles de ingreso y los niveles de producción y de productividad del país. Pero en este gobierno, con el modelo de diálogo y consenso tripartito, porque hablan de los trabajadores, los empresarios y el gobierno, están las organizaciones, está, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Campo, está la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, para hablar del campo, ¿no? Está luego el Frente Nacional de los Trabajadores, está la Central Sandinista de Trabajadores, están varias organizaciones sindicales y confederaciones y demás sindicales que supuestamente participan de este diálogo y tanto pueden golpear la mesa del gobierno como se la golpea el COSEP. Voy a utilizar el método de la mayéutica, y le voy a regresar la pregunta. ¿Usted cree que realmente los sindicatos tienen el poder de representatividad, digamos, de este país para defender los intereses de los trabajadores? Constitucionalmente se les ha dado ese poder. Pero realmente. No sé si lo usan o no lo usan. En teoría, en teoría ellos dicen que lo usan. Sí, a mí me dio bastante tristeza ver en un canal de televisión celebrar con baile, ¿verdad?, a todos estos sindicalistas, que dicho sea de paso conozco a varios, ¿verdad?, celebrando algo que prácticamente nos va a afectar a la mayor parte de la población. Porque realmente aquella persona, ni siquiera aquel que es experto, se va, digamos, a poner a pensar de que esas medidas le van a beneficiar. Ante lo cual yo creo que en este mundo globalizado y en este país, los sindicatos y los partidos políticos han perdido mucha credibilidad y prácticamente no están defendiendo los intereses de la mayor parte de los trabajadores. Ante lo cual yo creo que la sociedad debe, en este caso, de reestructurar la parte institucional de tal manera de que busque cómo defender los verdaderos intereses. Otra cosa que yo me pongo, digamos, a pensar, igual en estos dos tipos de instituciones, los sindicatos y la Asamblea Nacional. Entonces yo me pongo a pensar, ¿acaso realmente no hay un relevo generacional que tenga, digamos, nueva visión, nuevos planteamientos, de tal manera de que las mismas personas son los que tienen la capacidad de representar cuando ya han demostrado que tienen, digamos, una disminuida capacidad de representatividad y de confianza? Entonces, le respondo, digamos, su pregunta de una manera, digamos, tajante. Yo creo que los sindicatos realmente no están velando por los intereses de los trabajadores, sino que están velando por los intereses partidarios, que es otra cosa. Entonces, prácticamente ellos ya tienen, digamos, su vida asegurada, ya muchos de ellos ya deberían de estar jubilados, ¿verdad? Y prácticamente no están en el zapato de los trabajadores, sobre todo los que tienen menores niveles de ingresos, que tienen que vivir el día a día.
Y dicho sea de paso, cuando se jubilen, prácticamente van a tener una medida. Una de las medidas que más fuerte nos va a generar es la capacidad de obtención de los niveles de ingreso con relación a tu ingreso. Porque anteriormente a estas medidas tú podías acceder al 80% de tus niveles de ingresos laborales. Pero con esta medida y por el cálculo de la fórmula, ahora ya no es el 80%, sino que el 70%. Entonces te están presionando por varias vías. Es decir, uno ya no va a tener el 80, sino que el 70, en el mejor de los casos. Y además, hasta que te muras, vos vas a seguir en este caso dando una cotización del 5% de algo que a mí me parece, digamos, injusto porque se le llama lo que es la salud de calidad, ante lo cual, cuando tú estuviste trabajando, no estabas cotizando para recibir la salud cuando estabas activamente en tu mercado laboral y cuando ya no estabas activo. Entonces quiere decir de que ahí están aceptando que prácticamente hay dos sistemas de seguridad social y dos sistemas de salubridad, en cuyo caso uno de ellos no funciona. Ahora, esto de la reducción del cálculo de la pensión, es decir, sí le deja, digamos, porque las pensiones otorgadas, esas son intocables, claro, ¿no? Claro. Eso es para las nuevas pensiones. Sí, ya no es retroactivo. Sí, eso es para las nuevas pensiones. Es decir, ¿cuánto va a ahorrar el INSS con esto? A ver, por eso es que yo decía de que estas medidas que se tomaron, yo creo que las más fuertes, puedo, digamos, listar alguna de ellas. El recargo del 0.75% del INSS laboral, el recargo de 3.5% del INSS patronal, el 5% sobre tu pensión una vez que ya te pensiones, el hecho de que ya no vas a acceder al 80% sino que al 70%, ¿verdad? Esas medidas prácticamente te están afectando el poder adquisitivo del grueso de la población, ¿verdad? Han sido, digamos, unas medidas para poder, en este caso, salir del problema de manera coyuntural, pero lo que nosotros estamos viendo, que cuando se hacen medidas, cada 4 o 5 años se tiene el problema y se tiene que volver, digamos, a hacer medidas, y nadie agarra el toro por los cuernos, nadie mejora el mercado laboral, nadie es capaz, en este caso, de hacer eficiente el elemento de las inversiones, nadie es capaz de hacer una revisión de los recursos humanos que tiene, digamos, el Seguro Social, porque son de carácter estructural. Y eso es una medida de carácter económico, no es de carácter político. Sí. Ahora, ahí voy un tanto a lo mismo que con lo que empezábamos la parte anterior, me parece, no lo recuerdo si era esta misma parte. Hay presiones de alguna manera justamente para no tocar, porque aquí las medidas estructurales de alguna manera, es decir, significan tocar al gran capital. Sí. Y le respondo de la siguiente manera. Usted como Estado, ¿cuál es su obligación? Evidentemente que es la población en general, no es un específico. Pues, entonces, para eso se tiene que establecer un consenso, ¿verdad? Y en ese consenso sentar a todos los sectores y comenzar, digamos, a negociar con los intereses, de tal manera de que el seguro social es válido para cualquier país del mundo. Y hay que hacerlo, digamos, eficiente. Se tiene que dar un aporte del Estado, se tiene que dar un aporte del sector laboral, se tiene que dar un aporte del sector empresarial, pero de manera justa. Que tal vez de todas estas medidas, el aporte del Estado, el aumento del aporte del Estado, me parece que es la única que nadie ha protestado. Sí. Y que era justo, me parece, porque el Estado había estado dando un 0.5% hasta ahora. Pues. Sí, pero tampoco nadie ha mencionado el hecho de la deuda que tiene el Estado. Además del tema de la deuda. Que lo que se dice es que la deuda se está pagando a razón de 10 millones anuales, el año pasado 20 millones, posiblemente este año sean igualmente 20 millones, pero es decir, es una deuda que se va a pagar ¿en qué? ¿En 20 años? ¿En 40 años? Y no va a resolver el problema todavía. Sí. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Al regresar quería que hablemos de los efectos que tiene para Nicaragua desde el punto de vista financiero esto, porque el COSEP ha dicho que a la vuelta de varios años esto puede ser muy negativo para el país. Regresamos en breve. Seguimos
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Los efectos financieros. El COSEP habla de un futuro no muy prometedor para Nicaragua. Se va a restar competitividad, se va a detener el crecimiento económico, se va a ralentizar el crecimiento económico del país, se va a producir menos empleos. Por lo menos se congelarán los empleos que están, y eso es lo mínimo que puede ocurrir si no mandar a la calle gente, ¿no? A ver, con estas reformas yo creo que hay 3 efectos muy claros, ¿verdad? Uno de ellos, y estoy de acuerdo con el COSEP, es de que estas medidas lo que hacen es restar competitividad. Y en relación, digamos, al costo patronal, ¿verdad?, que es un pasivo, hace menos competitiva a Nicaragua frente al resto de la región, que más o menos tiene un rezago de por lo menos 3 décadas con relación a sus homólogos a nivel centroamericano. ¿Pero resta competitividad o reduce utilidad? Lo que pasa es que aquí no hay, digamos, un estudio de la productividad y la competitividad. Y como no hay medidas para poder, en este caso, ser más eficiente, yo creo que estaría restando competitividad. ¿Verdad? Esa es una primera medida. Un segundo efecto que creo que va a tener esto es una presión inflacionaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos de que la mayor parte de los productos es inelástico a la baja, pero es muy elástico al alza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando el sector privado se esté viendo presionado por el aumento del pasivo laboral, se lo va a trasladar a sus productos y no va a ser un 3.5%. Entonces aquí en Río Revuelto ganancia de pescadores y ahí va también a generarse un elemento especulativo. Y un tercer efecto creo que puede generarse, digamos, una desaceleración en el nivel de empleo de este país, que dicho sea de paso tenemos un problema bastante serio, y es de que el mercado laboral está generando anualmente más de 100.000 jóvenes que están entrando supuestamente a la población económicamente activa y que debido, digamos, a la informalidad no están entrando al sistema formal del mercado laboral. Entonces, si tú le pones esta medida, lo que yo creo es de que el sector privado lo que va a acceder es a la informalidad y puede decir, si a mí me están aumentando los costos por el pasivo laboral, yo voy a contratar menos trabajadores y prácticamente puede haber un mayor nivel de desempleo, que dicho sea de paso está bastante controlado. La empresa privada puede decir, voy a dejar de contratar empleo y voy a contratar servicio. Así es. Promoviendo la tercerización a la que se pusieron reglamentar. Tomando en cuenta de que todavía tienen esa posibilidad. Ahora, lo cierto, en el tema de que usted mencionaba como un segundo efecto, el tema de la inflación, sí. Lo cierto es que el salario no representa el 100% del costo de un producto. El salario tiene un porcentaje bastante menor que el 100%, puntos más, puntos menos, dependiendo de la actividad económica. Por ejemplo, pienso yo en la producción de los lácteos. Sí. A los productores se le compra la leche y los productores no están pagando INS. Sí, pero yo no estoy... los acopiadores no necesariamente son parte de la empresa, le venden a la empresa. Al final de cuentas, quienes embolsan tal vez la leche o quienes empaquetan la leche o quienes terminan de procesar esos lácteos son los que realmente trabajan para la empresa y el costo del salario o el porcentaje que representa el salario en esa cadena no es elevadísimo, y el 3.5... Sí, pero yo no estoy pensando, digamos, en la presión inflacionaria desde el lado de la oferta, sino que más bien desde el lado de la demanda. Porque el productor, de una u otra manera, a pesar de que sea cierto lo que usted está planteando, lo que va, digamos, a vender es de que sus costos se le han aumentado. Y por eso se le va a trasladar casi de manera automática el sobrecosto al producto y a todos los productos. Y entonces, en ese sentido, prácticamente va a haber una presión por el lado de la demanda. Porque, a ver, el país básicamente es un país de producción agrícola. Sí. Es decir, producción industrial es lo que menos tenemos. Producción agrícola es básicamente lo que tenemos. Y de servicio. Y de servicio. Sí. Pero mayoritariamente producción agrícola. Y justamente una de las quejas de la seguridad social es que los productores o el sector agrícola es el que menos participa de la seguridad social.
es el que menos está adscrito a la seguridad social. Ahí vemos el tema, por ejemplo, de la crisis de la producción cafetalera, que muchos se van a Costa Rica donde sí entran en el sistema de seguridad social, aunque reciban salarios más bajos que los costarricenses, pero entran en el sistema de seguridad social, que aquí no ocurre. Sí, pero es que, a ver, nosotros no podemos hacer una comparación del sector agrícola de Costa Rica con el sector agrícola de Nicaragua. No, pero digo, pensando en que el sector agrícola en Nicaragua como tal es el que menos participa o el que menos inscribe trabajadores en el Seguro Social. Sí, claro, por eso, digamos, quiero explicar por qué no es comparable. A ver, en el caso de Nicaragua nosotros tenemos actividades agrícolas que realmente no han cambiado en más de 150 años. El sector ganadero, el sector cafetalero. Todavía, digamos, tenemos las grandes haciendas cafetaleras en donde en la época de cosecha se tiene, digamos, la mayor cantidad de 2-3 meses de contratación, sí. ¿Verdad? Y después se termina. No hemos insertado ni en las cadenas internas ni en las cadenas internacionales, ¿verdad? Nosotros tenemos un rezago con el resto de países de más de 3 décadas. En el caso de Costa Rica, ellos hace 40 años comenzaron reformas estructurales y modernizaron el sector agrícola, de tal manera de que ellos se insertaron a través de algo que se llaman los productos agrícolas no tradicionales. Dejaron de producir café, dejaron de producir, siguen produciendo, pero en menor medida, dejaron de producir ganado y comenzaron a producir productos no tradicionales, identificaron nichos de mercado. Estos nichos de mercado necesitaban empresas formales, esas empresas formales contrataban a trabajadores y le pagaban el seguro social. Ante lo cual el problema entre Costa Rica, digamos, y Nicaragua es de que el sector se ha quedado inmovilizado, ¿verdad? En el tiempo, en más de 150 años seguimos produciendo de la misma manera café, de la misma manera ganado y de la misma manera, digamos, otro tipo de productos. Y además, el ordenamiento jurídico solo beneficia prácticamente a los grandes productores. Y ese es un problema bastante grave que tenemos. Entonces, lógicamente, no esperemos de que el sector agrícola pueda, en este caso, aportar mucho a al sistema de seguridad social. Todo esto me hace pensar nuevamente en el tema de la presión de los sectores más pudientes en las grandes decisiones del país, ¿verdad? Y son los que menos quieren aceptar la responsabilidad en esto. Yo no estaría tan de acuerdo y tan seguro de ello, ¿verdad? Porque recordemos que en el caso del COSEP, allí, digamos, aglutinan aquellos sectores que prácticamente aprovechan las mayores potencialidades que tiene este país, la construcción, el sector, digamos, comercio. Y de manera marginal han metido a la parte de las micro, medianas y pequeñas empresas, ¿verdad? Pero el grueso, a ver, en el sector agrícola puede haber, qué sé yo, más de 250,000, 300,000 productores que realmente no están siendo representados en el COSEP. Y que, dicho sea de paso, son los que están generando actividad económica, pero no están teniendo los mayores niveles de beneficio, ni de los precios, ni de los beneficios que establecen excepciones y exoneraciones de los gobiernos. Bueno, la verdad es que aquí hay bastante tela para cortar, ¿no? Le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros, dándonos luces sobre todo esto, que todavía no es ley, decíamos. Así es. Todavía no es ley, es todavía una propuesta. Con el comunicado del COSEP se va a negociar en su momento. Me parecería que está abierta una puerta todavía para echar pie atrás en algunas de estas cosas, ¿no? Le agradezco mucho, doctor. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.